Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Por cierto, es la última semana de la temporada 2017 de este ciclo y esperemos estar de vuelta a partir de los primeros días de marzo en este horario, como para continuar contándole las cosas que suceden, para tratar de conocer algunas informaciones y más que nada, como nos lo hemos propuesto desde el comienzo de este año y años anteriores también, pero en estos últimos más todavía, tratando de contextualizar, ¿no?, las situaciones, tratando de establecer más que ver qué pasa y cuándo pasa, sino por qué ocurren las cosas que ocurren, qué pasa en torno a todo eso, ¿no? No la información lisa y llana, no el bombardeo de noticias una detrás de otra, sino tratar de darle algún sentido, algún hilo conductor, generar una instancia de reflexión. Si lo hemos conseguido a lo largo de este año, 160 programas más o menos ininterrumpidamente todos los días, con algunas cuestiones en el medio, como por ahí algún feriado o alguna medida de fuerza, hemos estado realmente tratando de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, no menor, sino mejor manera posible. Y hoy otra vez la noticia del día, antes de ir a los reportajes, tenemos dos notas a propósito de derechos fundamentales, ¿no? Uno relacionado con la salud, con el medio ambiente, el otro relacionado con la igualdad de género, de tal modo que vamos a poder tener dos reportajes que me parece les van a interesar a todos ustedes. Pero como hacemos habitualmente, el comienzo del programa refiere a los temas del día, después de un fin de semana en donde ocurrieron muchas cosas también y donde lamentablemente lo que esperábamos que ocurriera no ocurrió, que era el hallazgo del submarino Ara San Juan. Y en ese sentido se han avanzado en algunas cuestiones desde el punto de vista discursivo, hasta diría yo, con un nivel de irresponsabilidad e incluso de desapego y de falta de comprensión por los fenómenos que se están viviendo, que francamente, como decía antes, preocupa. Sin ir más lejos, ya se sabe que son 14 las naves por agua que lo están buscando, 4 por el aire, se ha ampliado el radio de búsqueda, han empezado a surgir desavenencias entre los familiares de los embarcados, a partir, por supuesto, de una distinta sensación y percepción de los acontecimientos. Ha pasado a retiro el jefe de la Armada en la base de Mar del Plata, y ahí el familiar de uno de los jóvenes que está en el submarino dijo eso, ¿no? Yo soy maestro, no soy muy preparado ni muy instruido, pero si yo saco a un contingente con chicos, lo primero que hago es tratar de buscarlos a todos, y hasta que no los encuentre a todos no me vuelvo. Mucho menos voy a dejar ese lugar, ¿no? A propósito de la renuncia del jefe de la base, a quien se lo responsabiliza por alguna suerte de silencio que se había generado en torno a esto, antes de dar la información que, como decíamos oficialmente, se ha manejado muy mal, porque se ha ido desmintiendo paso tras paso, se ha ido demorando en la certeza de los datos que se tenían y que no se les comunicaba a los familiares. Más allá de eso, también con el paso del tiempo, las dificultades se acrecientan, las perspectivas de un hallazgo con vida se van haciendo más remotas, pero aún así, en esas circunstancias, lo que uno se pregunta es qué debe hacer un funcionario, qué debe hacer el Estado, qué deben hacer los responsables de esta situación en términos de comunicar, de conocer, de buscar y seguir hasta que efectivamente se dé con el submarino, a la hora de presentarse ante la opinión pública, no ya los familiares de las personas que están en el submarino, sino de todo el pueblo argentino. Y la verdad que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario a lo que hizo Elisa Carrió, que otra vez en el programa de Mirta Legrand parece que ese llega a ser el lugar de referencia, más que profundizar la grieta, genera una instancia de desasosiego y de, diría yo, de contraposición necesaria, de estar en las antípodas, en todo sentido, no ya desde el punto de vista de su pensamiento político, que, insisto, en esta instancia es secundario, sino desde el punto de vista humano. Yo creo que vale la pena que lo veamos porque esto ayuda a entender muchas de las cosas que suceden en el país cuando se plantean las cuestiones en términos binarios, en blanco y negro, y cuando se exacerba la presentación de los temas precisamente para provocar esa reacción en la opinión pública. Puedo dar mi testimonio porque yo llamé al jefe de gabinete y le dije, quiero toda la verdad. Está bien. Porque ya en el momento nosotros estábamos en la misma, yo no estaba en ese momento conectada con el gobierno, ni siquiera con el Parlamento, estaba de reposo. Entonces lo llamo al jefe de gabinete y le digo, Marcos, yo quiero toda la verdad.
Dice, mira, la verdad es que estaba autorizado a salir, es decir, que tenía una autorización técnica para decir que estaba en condiciones de salir. Lo que no puede decir el Estado, yo lo puedo decir, Sí. porque yo soy representante del pueblo de la Nación, no puedo, el Estado. Yo quiero que la Nación entienda algo. Hay algo que ni el ministro ni el presidente pueden decir, que es que el acontecimiento es irreversible, porque todavía no se llegó a encontrar. Gracias, Lilita. ¿Está? Eso es lo que quería que están todos Están. seguramente fallecidos. Bueno, uno se pregunta a esta altura cuál es el rol que le han asignado dentro de la organización política, ¿no? Porque ella le llama a Marcos Peña y Marcos Peña parece que a ella tuviera la obligación de decirle la verdad y a todo el resto de los argentinos, incluidos incluso sus compañeros de gabinete o de participación política, no tiene la obligación, ¿no? A ver, Marcos Peña le dijo lo que creía que estaba pasando y que había ocurrido y después esta mujer cree que ella debe ser la vocera, una suerte de elegida, de epifanía, para que sepa la gente, los familiares, que están seguramente fallecidos. Esa es la manera en que Elisa Carrió presentó la situación, mientras a la misma hora, desde la Armada, desde la base donde se está organizando la búsqueda, se hablaba de la búsqueda y de la perspectiva, decía, de extremas y remotas posibilidades de vida, y se había acuñado hasta un calificativo para dar un poco de ánimo y esperanza. Mire, lo que cada uno de nosotros piense lo que pueda haber pasado o cuál es la situación de los 44 embarcados, por una cuestión de respeto, por una cuestión absolutamente humanitaria, antes que política, antes que de cálculo, de pretender erigirse como en una suerte de preclaridad contenedora, y la mujer, pobre familiar de una de las personas que está en el barco, agradecer tal situación. Me parece que antes que nada hay que ser respetuoso, hay que ser serio. Hay 14 naves buscándolo, hay gente de 9 o 10 países colaborando con la Argentina, hay familiares, hay amigos, hay una comunidad en su conjunto que está a la expectativa de lo que pueda suceder y sin perjuicio que el sentido común, el razonamiento, la lógica puedan inducirnos a un pensamiento parecido al que expresó la diputada Carrió. Una cosa es eso y otra cosa diferente en una cena con vajilla de lujo, con otros invitados, con un clima, en algunos casos hasta de jolgorio y de fiesta, se da la verdad revelada. La verdad que a esta altura, francamente, yo creo que el tema con la doctora Carrió está en un plano suprapolítico, o en todo caso, si se quiere, anterior a la política y es estrictamente humano. El otro tema del fin de semana también remite a cuestiones vinculadas al pensamiento de todos nosotros y la presentación en la sociedad de episodios que han ocurrido a lo largo de los últimos días. Y es el asesinato de un joven de 21 años de la comunidad mapuche que fue baleado por la espalda por las fuerzas de seguridad. Y aquí hay, por supuesto, antitéticas versiones en torno a qué es lo que ocurrió. Mientras que desde el gobierno se habla de un enfrentamiento armado y se habla de las armas que tenían efectivamente quienes manifestaban otra vez porque se están avanzando sobre la propiedad y sobre las tierras de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, desde por supuesto otros sectores se sostiene que de ninguna manera eso fue así y se agrega además que en los allanamientos que se hicieron en su momento, cuando el episodio de Santiago Maldonado, no se encontró ni un arma, absolutamente ninguna, en todo el territorio donde estaba la comunidad COM. Con lo cual, lo que hay que pensar otra vez es que la justicia necesariamente debe llevar adelante la investigación para poder establecer el nivel de responsabilidad, quién dio la orden, porque efectivamente una orden de disparar y así ha sido dada por algún oficial superior, y quién es el responsable de este episodio. A ver, es un tiro por la espalda a un joven de 21 años mientras escalaba la ladera después de que había habido incidentes, piedrazos, insultos, episodios de esas características. Se movilizó la comunidad de Bariloche, se movilizó también la comunidad en Mascardi, también en otras capitales como en Buenos Aires hubo reclamos en la plaza y otra vez nos enfrentamos a un relato construido en torno a una situación donde no hay ni la más mínima certeza, ni un poco siquiera, de qué es lo que efectivamente ocurrió. Porque, por un lado, se impugnan a los testigos de los que estaban junto a este joven y, por otro lado, se desacredita absolutamente la versión oficial, reforzada ahora, una vez más, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el medio de todo esto subyace
algún pensamiento claramente segregacionista, casi atrevería a decirme yo, racista, que puede llegar a justificar alguno de estos episodios y tratar de tipificar como una suerte de exceso o como que se le fue la mano a la hora de un disparo que termine con la vida de un muchachito de 21 años. De entrada se había dicho que era un militante de 27 años que estaba armado. Es un pibe de 21 años que trabajaba además en una carpintería y que estaba, por supuesto, defendiendo la tierra de sus ancestros. Entre los que apareció para hacer un aporte similar al que hizo Carrió con el tema del submarino y que nosotros queremos contar porque nos parece que esto empieza a poner las cosas más o menos en su lugar desde el punto de vista de cuál es la intención deliberada de provocar esa fractura en la sociedad, de profundizarla y eventualmente también hasta de justificar episodios represivos. Es este escritor que en su momento hizo una novela interesante que lo llamaba El Anatomista, Federico Andajasi, ¿no? Que llegó a tuitear esto que ustedes van a ver y que es realmente una enormidad. Yo me voy a dar vuelta para leer la pantalla porque no llego bien allá al monitor. Y dice, RAM tiene la misma lógica que ISIS. Sustraer territorio para establecer un Estado independiente. En Medio Oriente lo llaman califato, en la Patagonia, Gualmapu. ¿Quiénes proveen el armamento de guerra a RAM? Es decir, este hombre, este sujeto, columnista del Leuco, por otra parte, ¿no? Que equipara a la comunidad mapuche con ISIS. Yo calculo que a esta altura, más bravo que ISIS, más complicado, más repudiable, más criminal, no debe haber nada, ¿no? Porque ya ISIS superó Hezbollah, para quienes creían que Hezbollah era una facción terrorista y nada más, y vieron que además era otra cosa. Ha superado hasta los grupos terroristas, si se quiere, de la época de la guerra en España entre los vascos, la ETA y los sectores armados, o el Sinn Féin, o el M-19, o la guerrilla colombiana. Es decir, le manda con el ISIS directamente, ¿no? Tiene la misma lógica. Y lo otro que agrega es que ¿quién le provee el armamento de guerra a la comunidad a los mapuches? Insisto con que cuando se buscaba a Maldonado y no se sabía qué había ocurrido y demás, hubo allanamientos en todos los lugares donde había mapuches de segunda, tercera y hasta primo, hermano, de cuarta generación de mapuche. Todo lo que parecía mapuche era allanado. No encontraron un arma. Yo no digo que no pueda alguno tener un arma, ¿está claro? Ahora, decir que hay que ver quién provee el armamento de guerra a los mapuches entra como por un tubo en la cabeza de mucha gente que ve permanentemente los mismos canales, que ya tiene una idea preconcebida y lo que quiere es reforzarla, y vaya si lo refuerza. Si los mapuches son ISIS y tienen armas de guerra, y lo menos que podían hacer era balear por la espalda a un pibe o a ese terrorista, porque esa es la categoría en la que lo ponen, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido de este comentario? Porque no hay ninguna novedad desde el punto de vista informativo, porque no hay ningún avance en la investigación del responsable del disparo y del que ordenó disparar. La idea es tratar de contextualizar, como decíamos antes, de ver qué es lo que está ocurriendo, de preguntarse si ese muchacho que veíamos ahí recién con una garlopa, con una lija en una carpintería, puede ser tratado como es tratado después de haber sido asesinado. Porque no fue un enfrentamiento, porque el enfrentamiento es frente a frente. Iba subiendo la ladera, eso lo cuentan los testigos y está en las actas judiciales. Tiro en la espalda, mientras iba subiendo la ladera. Son momentos complicados. Me parece que no hay que dejar pasar situaciones de estas características. Personalmente y en este grupo de trabajo no solo no lo dejamos pasar, sino que no nos subimos a esa ola como hacen muchos, que dan por cierto y por hecho los relatos originales de cierta procedencia. Nosotros acá informamos. Hemos hecho en su momento, cuando todo el caso Maldonado, la determinación de dar las informaciones oficiales que provenieran del juzgado del segundo juez y no del primero que fue apartado. Y ahora también con esto, y en el caso de Maldonado, donde ya está firmado por todos los peritos que se murió ahogado, lo que resta saber, y lo dijo el juez, es por qué se ahoga. Hasta dónde llega la situación de la persecución, en qué momento el tipo cae al agua, que no sabía nadar, comienza la hipotermia, comienza luego el ahogo y después la muerte por inmersión. A ver, hay todavía una investigación en curso que se sabe cómo murió. Ahora, ¿por qué murió? Es lo que el juez todavía tiene que establecer y es lo que esperamos que efectivamente se sepa a ciencia cierta.
Hasta acá entonces con la apertura del programa. Lo que viene es un tema muy importante para la ciudad de Rosario. Está relacionado con la ordenanza que ha sancionado el Consejo Municipal por unanimidad en cuanto a la prohibición de la utilización del glifosato en el departamento Rosario. Les digo para que sepan, por si no tienen el dato, hay un total de 61.400 hectáreas que estaban siendo utilizadas para siembra y producción de soja, que en el caso particular de la ciudad de Rosario son 309 hectáreas que están afectadas de siembra y producción de soja, y que hay, por supuesto, un lobby, una presión por parte de los productores, de APRESID fundamentalmente, para que la intendenta vete esta ordenanza, que se aprobó por unanimidad y que está anclada en determinaciones internacionales, en estándares internacionales, como por ejemplo la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que ha incluido el glifosato entre los activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos. Después de la pausa vamos a hablar con el doctor Damián Bersaniasi, que es el director del Instituto de Salud Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y que ya ha tenido, no sé si el privilegio, el disgusto, él nos va a decir, pero sí el antecedente importante de haber litigado internacionalmente con la firma Monsanto, que es la responsable de la producción, distribución, venta del glifosato. La pausa y enseguida venimos. Estaba mirando el monitor porque se ve la lista, la pila de libros, ¿no? Son todos textos relacionados con bibliografía que tiene relación o tiene que ver con la cuestión medioambiental, los plaguicidas, la soja, la siembra directa y todo eso. Son de propiedad del doctor Damián Bersaniasi, que está con nosotros, que es el director del Instituto de Salud Medioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Medicina. Damián, gracias por venir. No, gracias a vos, Pablo. Yo decía cuando íbamos a la pausa, presentando que ibas a venir a charlar con nosotros, que vos litigaste ya con Monsanto. Sí, en realidad nosotros fuimos convocados el año pasado por el Tribunal Internacional Monsanto, que es un tribunal popular al estilo del tribunal que organizó Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre contra Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Esta vez se hizo en La Haya, al lado de la Corte Penal Internacional, convocado por más de 1.300 organizaciones de todo el mundo para evaluar si existían elementos jurídicos internacionales para poder, en primer lugar, establecer el ecocidio como un delito contra la humanidad y, en segundo lugar, si Monsanto como corporación había incurrido en ese delito. Bien. El glifosato es el elemento, es el veneno, digamos. Sí, el glifosato es un principio activo que es venenoso, que se utiliza como herbicida, que ejerce su acción por diferentes mecanismos. O sea, no es que tiene un único mecanismo de acción. Esos diferentes mecanismos han permitido que la misma empresa, cuando lo patente como herbicida, lo patente como antibiótico. O sea, está patentado como distintas cosas por si en algún momento, en algún país con digamos, con un nivel de legislación un poco más serio que el nuestro, prohíben el uso como herbicida, pero lo pueden mandar como antibiótico. Tal cual, y además lo que están demostrando con esto es que ellos saben que su producto es un producto que genera alteraciones en la vida, son biocidas. De hecho, hace muy pocos meses, en febrero de este año, un juez de California, que no puede ser tildado de ecologista ni de miembro de los talibanes verdes, ordenó que se difundan lo que se conoce como Monsanto Papers, que son una serie de documentos por los cuales la empresa Monsanto reconoce desde la década del 80 del siglo pasado la toxicidad de su producto estrella el glifosato y establece una serie de mecanismos para nada científicos para financiar a personas que aparezcan como científicos independientes con trabajos o pseudotrabajos que indicarían que su producto no genera daño. Esto ha sido totalmente demostrado ya. De hecho, este juez de California, a partir de esa divulgación, obliga a que en California se etiquete como probablemente cancerígeno este producto. Eso te iba a decir, ¿no? Porque yo me había quedado en eso. Lo máximo que se había conseguido era poder establecer que no era inocuo, es decir, que puede llegar a ser cancerígeno. No que es cancerígeno, pero que de ninguna manera se descarta esa posibilidad. Claro, lo que dice el Instituto Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS es que hay bibliografía científica que demuestra que este producto genera cáncer, en realidad genera sobre todo linfomas no Hodgkin en animales, pero que son pocas las investigaciones en seres humanos, lo cual es lógico, ¿no? Porque investigar en seres humanos no conozco mucha gente que esté dispuesta a afirmar éticamente que es válido un trabajo donde vamos a exponer a un grupo de seres humanos a glifosato, aunque es lo que ocurre en la realidad de nuestros territorios. Con la gente que labura en todo eso. Digo, nosotros encontramos en un trabajo de campo que realizamos como parte de la evaluación final de los estudiantes de nuestra facultad que
en 31 localidades que hemos recorrido de 4 provincias de nuestro país, donde viven más de 150.000 personas y hemos entrevistado en su domicilio a 109.700 personas hasta el día de hoy, hay un promedio de 397 casos nuevos de cáncer cada 100.000 habitantes en el año 2012, cuando en Argentina, en el mismo año, con la misma lógica de construcción de la tasa, el promedio es de 217. O sea que un 50% más, Casi, cómodo. casi un 1.8 veces más. Claro, 2 veces casi. muy Ahora, Damián, alto. digamos, la convocatoria del programa está relacionada con una determinación que se tomó en el Consejo Municipal, que es, la ordenanza la voy a leer textualmente, ¿no? Están los considerandos y demás. Dice, prohíbase en todo el ejido de la ciudad de Rosario la utilización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, tanto para uso agroquímico como así también para espacios públicos, jardines particulares. Segundo, la autoridad de aplicación de la presente norma será la Secretaría de Medio Ambiente y Espacio Público a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad. Tercero, la autoridad de aplicación será la encargada de la difusión de la presente ordenanza, bla, bla, bla. Lo otro, bueno, son de uso y costumbre. Ahora, la utilización y aplicación, no la venta. Claro, esto es un detalle que podría parecer... No tiene jurisdicción el Consejo para prohibir la Claro, el venta, pero Consejo sí no la puede decir utilización. que no se venda. Ahora, Bien. lo que sí puede decir es, acá que no se use. Que Y no uno se podría decir, bueno, pero en Rosario no producimos. Ajá, Hay vos decías bien al 309 principio, hectáreas. hay algunas hectáreas que producen. Sí. No solamente la soja transgénica depende del agrotóxico, el glifosato más surfactantes, porque ese es otro dato interesante, ¿no? Todos los trabajos que se presentan que suelen presentarse como trabajos científicos son hechos sobre glifosato en estado puro y no se vende el glifosato puro, se vende el glifosato como parte de un compuesto Claro. comercial que tiene otras sustancias que lo hacen más dañino. Y en esto el Consejo Deliberante fue extraordinariamente claro. Te sorprendió, me parece, ¿no? A nosotros nos sorprendió, Gratamente, digo. muy gratamente, en principio porque es un proyecto que firman concejales de distintos bloques. Sí, lo votaron el concejal todos. Salinas y el concejal Miatelo, que lo votan por unanimidad. O sea, demuestra que el Consejo Deliberante de Rosario, una vez más, está al frente de la lucha en, al menos de darse cuenta del daño que generan algunas cuestiones. Sí, esto está a consideración de la intendenta que puede vetar la ordenanza. Yo creo que sería, además, Mónica Feni es una trabajadora de la salud, ¿no? Absolutamente, Bioquímica, ¿no? Directora en su momento decana y todo eso. Ahora, además de que políticamente sería a lo bonzo prenderse fuego, me da la sensación que además le pueden dar vuelta al veto, porque ahí está la concejal Pep, 2/3 hace falta. Y si lo votaron por unanimidad, salvo lo suyo, pero que también lo votaron, la verdad que sería un desastre político. Pero pregunto, esto está claro que porque son 309 hectáreas es irrelevante en la magnitud de la utilización de glifosato en toda la pampa húmeda, ¿no es cierto? Lo que sí representa es que en la ciudad donde está el principal puerto cerealero del mundo, donde se trabaja con el mercado de valores y de granos, que es el que canaliza efectivamente toda esa actividad, se vote esta ordenanza, es altamente significativo. Es decir, una vez que esto sea promulgado, yo presumo que, como la ordenanza también dice que hay que difundir perfectamente todo lo que se está realizando, esto va a ir a todo el mundo. A ver, esto ya ha tenido un impacto a nivel mundial muy importante. Nosotros estamos vinculados con una red internacional en defensa de la vida que trabaja el tema de la prohibición del uso de venenos que afectan la salud, que son todos los venenos en la producción de alimentos o en las agroindustrias. Particularmente, nosotros entendemos que lo de Rosario es un ejemplo, insisto en esto, el Consejo Deliberante pone a Rosario en lugar de ejemplo de cosas que se deben hacer. La Unión Europea está discutiendo hoy la prohibición del uso de glifosato. Macron, el presidente francés, no es un ambientalista. No. Y ha planteado que el 2022 es el último año en el que se utiliza glifosato en Francia. Bien. Italia ya lo ha planteado y están generando una fuerte discusión dentro de la Unión Europea. Claro. Alemania está preocupada porque han encontrado glifosato en la cerveza alemana, Claro. lo cual es un problema. El glifosato está ya demostrado, genera daños en la estructura de nuestro organismo que se encarga de limpiar todos los errores que se generan a nivel genético cuando se dividen nuestras células para poder multiplicarse. Y entonces es una de las teorías por las cuales uno podría pensar la asociación entre el glifosato y el desarrollo de algunos cánceres. Está demostrado que altera el manganeso, que es una sustancia fundamental para el desarrollo de nuestro organismo. Está demostrado que altera mecanismos de regulación endocrinos. Está demostrada su asociación con linfomas no Hodgkin, que nosotros encontramos en incremento en nuestros trabajos de campo. Y además, cuando hace unos años se nos decía, pero se inactiva al tocar el suelo, también Marino lo identificó desde el río Pilcomayo hacia el río Luján, con un incremento de hasta 20 veces más del límite permitido desde el Santa Fe hasta el río Luján. O sea que ya no hay forma de seguir escondiendo el sol con la mano
una intendenta que, como bien dijiste, es trabajadora de la salud, nosotros entendemos va a aprovechar esta posibilidad de ponerse al frente de la defensa de la salud de las comunidades y no de las corporaciones en esta, que es una decisión política del Consejo Deliberante que tenemos que acompañar y que tenemos que acompañar porque la ciencia está al lado de los concejales. Y yo en esto, Pablo, quiero ser claro. Es ciencia aquella producción de conocimientos que puede replicarse, por lo tanto deben difundirse las metodologías para que se repliquen. The Economist, la revista inglesa de economía, hace 7 años ya había avisado que el 50% de las publicaciones científicas no pueden replicarse, con lo cual uno podría ver eso también como un detalle. Es ciencia aquella construcción de conocimiento que no tiene conflicto de interés. El 100% de los trabajos que se presentan como científicos por el lado de los defensores de estos modelos agroindustriales dependientes de venenos tienen conflictos de interés. Incluso los Monsanto Papers demostraron cómo financian las a investigaciones esos favorables. pseudo-investigadores. Por lo tanto, no es cierto que haya 2 bibliotecas. Hay una biblioteca científica que está evidenciada, que es científica porque no tiene conflictos de interés, y un gran espacio de construcción de propaganda o de publicidad financiado por el lobby de la agroindustria o de las corporaciones que no es científico. Es eso, es espacio de publicidad. Los concejales en Rosario dieron el ejemplo al decir vamos a ir con la ciencia y no con la publicidad. Esperemos que la intendenta, y confiamos en que la intendenta va a seguir ese camino. Ojalá después lo sigan los diputados y senadores en la Eso te provincia. iba a decir, ¿no? Porque además el año pasado hubo una discusión que se aplacó sin que pasara nada entre 2 proyectos para limitar las fumigaciones aéreas. Uno era del diputado Tesa y el otro era de la diputada Inés Bertero, que es efectivamente del Partido Socialista, que tiene además extensiones importantes, es la viuda de Guillermo Esteveguero, ¿no? Que ponía distintos límites al lugar donde se podía pasar con el avión y rociar, ¿no? No se terminó haciendo nada. Quiero decir. En realidad perdió estado parlamentario la ley aprobada, la ley media que la sanción, limitaba, la media sanción que de le ponía alguna diputados. traba, lo de Tesa. No, la que se aprobó en diputados fue la de Bertero, lo cual fue terrible. Peor que la de Tesa. Sí, la de Tesa era la mejor, que la de se quedó Tesa avanzaba. Eso es. Se Teníamos aprobó un esa y límite. después perdió estado parlamentario. A ver, teníamos un límite. La de Tesa lo ampliaba, la de Bertero lo disminuía. La Cámara de Diputados tuvo media sanción de esa. aprobó una que disminuía, es terrible. Felizmente en senadores eso cayó y ahora está discutiendo un nuevo proyecto firmado por varios Mientras tanto se sigue diputados. fumigando en cualquier lado y como sea porque no hay marco legal. Tenemos una ley que si se respetase sería Mejor que lo que está buscándose. ocurriéndose o que lo que proponía Bertero. Claro, esto- Ahora, hay que ir más allá, Pablo. Un dato que es interesante porque se nos corre con el tema de la productividad y el Eso trabajo. te iba a decir, ¿no? porque a Presid me consta y gente vinculada al mercado de granos está haciendo fortísima presión. Ya lo intentó sobre los concejales, lo sigue haciendo. Y fundamentalmente ahora sobre el Poder Ejecutivo, ¿no? Para que esto no se apruebe o no se promulgue. Y uno de los discursos es las fuentes de trabajo. Sí. 500 hectáreas de soja, 500 hectáreas de soja de manera extensiva, soja transgénica dependiente de venenos, requieren un trabajador. 220 hectáreas de producción extensiva pero agroecológica en la provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia de Santa Fe, en lo que es una producción familiar del norte de la provincia de Santa Fe, requieren 20 trabajadores. O sea, en la agroecología de huertas... Sí, lo que te falta como componente para explicar esto es el rendimiento, la ganancia y el negocio fabuloso para el dueño del campo. Bueno, un dato interesante si zumba el glifosato. Claro, un dato interesante es que en Argentina, desde que se instala en el año 96 este modelo de producción dependiente de venenos hasta hoy, se incrementó, dicho por la misma cámara que vende estos productos en Argentina, un 858% la venta y el uso legal, porque hay un 25% se estima ilegal que se utiliza en nuestro país, pero la venta y consumo legal se incrementó un 858%. La superficie de territorio que se incrementó para la producción fue del 50% y la mejora en el rinde fue del 30%. Es eso. Estos son datos que son contundentes y no los construimos nosotros. El No, ingeniero están Marcos ahí. Tomassoni lo ha difundido a partir de datos oficiales del Ministerio de Agroindustria. Marco Tomassoni, ¿quién es? Es un ingeniero químico de la provincia de Córdoba que incluso además demostró cómo es imposible contener la deriva. O sea, Bien. esas Lo que minúsculas, vuela. microscópicas partículas de sustancia que se trasladan hasta incluso 30 kilómetros del lugar donde se utilizan. El glifosato, la atracina, el clorpirifos han sido encontrados en agua de lluvia a kilómetros de los lugares donde se aplican. O sea, es terrible lo que significa para el territorio y para el ser humano que vive en esos territorios la liberación al ambiente de estos productos. Que Rosario haya dado este paso desde su Consejo es muy Deliberante bueno. es muy importante y debemos defenderlo con la ciencia. Sí, gracias hasta acá. Muchísimas gracias por venir. Esa No, es la gracias idea. a ustedes. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a conversar con Karen Tepp, concejal de la ciudad de Rosario, de Ciudad Futura. Ya venimos.
Bueno, muy bien. Nos acompaña Karen Tepp, concejal de la Ciudad de Rosario, en su momento candidata a diputada nacional, en una lista que cuando empezó la historia, ¿te acordás que te dije yo, esto no va a pasar? Porque el porcentaje de 50 y 50, o toda de mujeres, que era eso, iba a objetarse en términos, digamos, a ver, yo lo planteaba recién cuando íbamos a la pausa, como el regateo de género, ¿no? Ustedes presentaban todas mujeres para que por lo menos sea 50 y 50. Digo, esto es lo que se aprobó ahora en el Parlamento Nacional, que haya paridad de géneros y ya hay una mujer, un hombre, una mujer en las listas de cargos públicos. No así, y este es otro dato que más adelante habrá que ver, en la construcción de un gabinete, secretarías, en todo lo que es la línea de gestión, ¿verdad? Así es. Bueno, creo que la aprobación de la ley de paridad en nuestro país era una deuda pendiente que tenía el Congreso, como aún hoy la tiene la provincia de Santa Fe. Hay que ver que Argentina había sido pionera en la ley de cupo femenino en el año 91 y que ahora había quedado muy por detrás de los países de toda la región en términos de poder avanzar con una legislación en paridad. Respecto a la discusión, digo, ¿cuál habría sido la ley ideal? Entendiendo o siguiendo los principios de la Constitución Nacional que prevé las acciones positivas o de discriminación positiva. Sí, que es una contradicción en sí mismo, ¿no? Pero no, digo, es claramente la evaluación que se hace es cuando uno parte de una situación de desigualdad estructural, si uno aplica exactamente las mismas reglas, lo único que va a hacer es reproducir esa desigualdad. Las leyes justamente se establecen y las leyes de acción positiva para darle un rol al Estado de poder ir quitando aquellos obstáculos que impiden que exista una situación de igualdad o de equidad. Esas son las leyes de acciones positivas, como la ley de cupo femenino, y en algunos países la ley de paridad es planteada en el mismo sentido, que fue una discusión que de alguna manera se dio dentro de todos los colectivos de mujeres durante todos estos años, pero claramente, digo, cuando hay que conseguir consensos, cuando hay que también tener una audacia política, que creo que ha sido la que han tenido las diputadas a nivel nacional, se necesitan llegar a determinados acuerdos y decir, bueno, vamos a una ley de paridad que establece, que nos aumenta el piso que hoy tenemos, de hecho, que bueno, se impone de alguna manera un techo porque es un 50%. Claro. Pero se avanza en términos reales, efectivo. En las próximas elecciones y en las próximas composiciones de las legislaturas a nivel nacional vamos a tener, y si no vamos a estar muy cerquita, digo, porque después... va a ir la renovación de los cuerpos, ¿no es cierto? Todavía queda el sedimento. Ahora, ¿en la provincia de Santa Fe tiene que reglamentarse o esto es una cuestión a nivel nacional que se tiene que aplicar independientemente de que le guste o no a los legisladores de la provincia? No, en realidad cada provincia tenemos nuestra autonomía para definir nuestro sistema electoral y hoy esta ley de paridad aplicaría únicamente para los cargos nacionales. La tarea que tiene la legislatura de nuestra provincia y por la que también se está bregando las distintas diputadas de las distintas fuerzas políticas es, bueno, aprovechemos este contexto y acompañemos este gran avance que ha tenido nuestro país en términos de legislación de la paridad y cerremos este año 2017 con una ley de paridad en la provincia de Santa Fe. ¿La lucha termina acá? No. Digo, quienes estamos de alguna manera y transitamos en el ámbito de las instituciones, sabemos que de alguna manera desasnar algunas lógicas y prácticas patriarcales que están instaladas dentro de las instituciones cuesta mucho más. ¿Qué te quiero decir? Hoy en el Consejo de Rosario somos 42% de mujeres. Bien. Muy bien. Digo, estamos por encima del cupo. De la media, además. Ahora, no hay ninguna mujer en la Comisión de Gobierno. No hay ninguna mujer que integre las comisiones estructural me voy a poner dentro del en una Consejo posición a lo mejor Deliberante. un tanto antipática, pero eso es responsabilidad de las mujeres también, que no estén en la comisión de gobierno. Porque yo supongo que vos dentro de tu organización política, cuando tienen que designar a alguien en la comisión de gobierno, podés discutir y decir, bueno, muchachos, voy yo. Claramente iba yo, nada más que nosotros tenemos otra particularidad como fuerza política que aún habiendo salido tercera fuerza en las elecciones del año 2015, quedamos afuera de la representación de la Comisión de Gobierno. Ah, bueno, pero ibas vos. Digo, que si eso depende de las fuerzas políticas de cada partido. Por supuesto que hay una si a vos pelea. te dan el remedio y el prospecto para que lo use de una manera, si lo tomás como dice el prospecto, te va a hacer bien. Si te pasa o te queda corto, no va a tener el efecto deseado. ¿Entendés lo que quiero decir? Convengamos, esto es también una tarea de los partidos políticos, y los partidos políticos tradicionales son los más
reticentes a poder llevar adelante este tipo de transformaciones y de avances y de ceder espacios de poder, de decisión. Ahora, también es la realidad que estamos en un consejo que tiene 28 concejales y 18 bloques políticos. Sí, que me parece Entonces que hay una eso. crisis. Vamos a Parece ver qué que se pasa. juntan más, Vamos para a ver más. qué sucede. No podría vaticinar ningún escenario. Pero claramente, digo, también van a tener grandes problemas los partidos tradicionales después de las elecciones primarias cuando tengan que armar la lista. unificar sus listas y tener que resguardar el Eso iba a criterio decir, de ¿no? paridad Porque y si vos alternidad. metés uno y uno y uno y uno, a la hora, o uno y uno, como quiera, ¿viste? Con unx sería. Qué feo que eso, pero bueno. Un NXS, ¿no? Unos, bueno. A la hora de armar la lista definitiva, va a tener que quedar, primero que todo, respetada esa paridad. Totalmente. Y después ver si es el que fue elegido o no el que fue elegido, por delante de que entra por el tema, o la que entra por el tema de la paridad, ¿no? Yo, en ese sentido, tengo mis dudas acerca de de lo bueno que puede resultar, ¿no? Este tipo de, digamos, de imposición por ley. Que está bien, si no se hace así, no se hace. ¿Estamos de acuerdo también en eso? Es la realidad. Lo que digo es que esto no garantiza ni más calidad, ni mejor calidad parlamentaria, ni más participación, por estas cosas que decís vos, ¿no? Después puede haber un raleo lógico en los cuerpos, depende también de lo que se dejen ralear las propias mujeres. Pero son pasos fundamentales, también con lo que vos Esa es la decías lógica. a nivel ejecutivo, digo. Hoy la ley establece para cargos legislativos a nivel nacional y es la gran discusión, decir, bueno, ¿qué pasa con los lugares ejecutivos? Hoy a nivel nacional, digamos, los grandes lugares ministeriales están supuesto, a cargo para de hombres E y incluso la en los cuerpos incorporación. colegiales, los cuerpos parlamentarios, las autoridades son varones en su mayoría. En muchos casos, en el Consejo no. En el Consejo no nos pasa en este caso en particular, pero digo, también hay una tarea que tiene que ver con la incorporación de más mujeres en la política, que es transformar las dinámicas y las formas de funcionamiento de las mismas instituciones. Digo, la ley de cupo femenino en nuestro país permitió que muchísimos temas que estaban fuera de la agenda pública y política se introduzcan. Es necesario jerarquizar esa agenda y es además necesario poder dar la discusión con la sociedad en su conjunto. Cuando nosotros presentamos la lista, uno piensa que la discusión cuando fue el voto femenino y escuchaba a esos muchachos que decían que el cerebro de la mujer no era... Ya. Digo, no nos encontramos con esto, pero Sí, no trasladado a tanto. los tiempos No- hay ese mismo tipo de conductas. Totalmente. Sectarias, La idoneidad, misóginas. que Estamos de pensar acuerdo. que la paridad no garantiza la idoneidad. Estamos de Entonces, acuerdo. digo, derrumbar ese tipo, porque la realidad es que tampoco es que la política o las instituciones han hecho un gran y excelente trabajo y nos están entregando una sociedad tal como la queremos. Digo, es parte de la discusión y para mí ha sido un paso importantísimo que mujeres de distintos espacios políticos den este paso. Claramente, para mí también hay un debate y una cuestión que tiene que ver con la discusión y las formas de construcción dentro de los propios instrumentos políticos. Tengo la suerte de tener o ser parte de un instrumento político que tiene una forma de construcción más horizontal, más democrática, de nuevo tipo, y donde las mujeres tenemos un lugar protagónico e incluso pudimos dar esta pelea con una lista de mujeres que con esta ley de paridad no podría presentarse, pero con la ley de cupo femenino vigente en nuestro país Sí se podía. sí se podía, Con pero la tanto justicia ridículo. hizo lo propio, que es resguardar el privilegio y los derechos conquistados de algunos, de hecho, y bueno, creo que si en algo aportó incluso la posibilidad de apurar alguna discusión o el debate, bienvenido sea. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas Muy gracias amable. a vos. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Volvemos, como siempre, después de las noticias del mediodía. Chao.